Hola jóvenes, estudiantes de la farmacia, análisis farmacéutica. El día de hoy vamos a estar analizando el tema muy importante dentro de lo que es análisis farmacéutico, cómo separar las diferentes mezclas, ¿no? Es decir, las técnicas para separar mezclas. Eso es de clavar en la carrera de farmacia, es muy importante que ustedes sepan cómo separar todo tipo de mezcla, ¿verdad? Ya sea que esté enlistado sólido, líquido o gaseoso. Es importante que sepamos qué se va a hacer para separar la mezcla para poder trabajar. De fundamental importancia el análisis farmacéutico, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que la separación de las mezclas o separación de fases es un proceso físico, ¿verdad? Mediante el cual se pueden separar los componentes de una mezcla. Estos componentes no cambian durante el proceso de separación, sino que continúan siendo los mismos. Solamente que luego de la separación los componentes son separados. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando vamos a separar una mezcla, las partes o fases de esa mezcla, ¿verdad? Ellas se van a separar, pero no cambia su esencia, ¿no? Es decir, como dice ahí la presentación, esa separación va a ser un proceso físico. ¿Qué significa esto? Que no es químico. Es como cuando ustedes estudiaban los fenómenos físicos y químicos, ¿verdad? Este es un fenómeno físico por cuanto la separación no conlleva la formación de algo nuevo. Se separan las partes de una mezcla, pero no conlleva un cambio químico. Es decir, no hay reacción, solo separación. Ese es físico. Significa, por lo tanto, que no hay sustancias nuevas que se forman luego de la separación de las mezclas. Sí, si fuese un proceso químico, ahí sí conlleva la formación de nuevas sustancias, pero como es un proceso físico, no hay combinación de nuevas sustancias, ¿verdad? Ahora, ¿para qué se hace las separaciones? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, las finalidades son fundamentalmente tres cositas. Lo primero, utilizar los componentes de una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, de manera individual en otro proceso. Recordemos que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogénea. La mezcla homogénea es aquella que está formada por la unión de dos o más componentes que se integran íntimamente. Tú no puedes distinguir dónde está un componente y dónde está el otro. Por eso, ahí el prefijo griego homo es igual, que tiene una sola faz. Por ejemplo, si tú mezclas agua y alcohol, que es muy importante eso en farmacia, el agua y el alcohol, no puedes ver dónde está el agua, dónde está el alcohol, se integran íntimamente. Esa es una mezcla homogénea, ¿no? Ahora, la heterogénea es aquella donde los componentes, si bien es cierto que se mezclan, pero no se integran íntimamente, tienden a separarse. El ejemplo clásico es agua y aceite. Tú mezclas agua y aceite, pues el aceite y el agua tienen que separarse porque el aceite es más denso que el agua, ¿verdad? Es una mezcla heterogénea, hetero diferente. Por lo tanto, la finalidad de la separación es justamente esa, de utilizar los componentes de una mezcla, pero de manera individual. Supongamos que tengo agua y alcohol, separar el agua del alcohol individual y utilizarlo de manera individual. El otro es cuantificar por separado la sustancia que los compone, es decir, qué sustancia compone la mezcla, ¿verdad? Vamos a cuantificar cuánto de una sustancia, cuánto de la otra. Y la tercera gran finalidad es realizar combinaciones de los distintos medios de separación. ¿Para qué? Para mejorar o facilitar la separación de las mezclas complejas o difíciles de separar. Esos son los tres grandes objetivos de las separaciones. Bien, ¿qué métodos hay para separar, verdad? Bueno, los métodos son procesos físicos, ya habíamos dicho, pues ahí no hay un cambio químico. Es un proceso físico por los cuales las mezclas se pueden separar. Ahora, el método que va a utilizar se va a definir, se va a organizar de acuerdo a los componentes de la mezcla y las propiedades esenciales, así como las preferencias más importantes entre las fases. Repito,
Para ocupar X o Y método de separación, ¿de qué va a depender? Bueno, de qué está formada la mezcla, los componentes. ¿Cuáles son sus propiedades esenciales? Así como las preferencias más importantes de las fases. En este caso, la separación sería la operación en que la mezcla se somete a algún tratamiento que la divide por lo menos en dos sustancias diferentes, por lo menos dos, pueden ser más, ¿verdad? Entonces, entre las propiedades físicas de las fases que se aprovechan para su separación, podemos ver el punto de ebullición importante. Por ejemplo, aquí les podemos dar un ejemplo. El agua y el alcohol. ¿Cómo quiero separar agua y alcohol? Bueno, no se puede ver dónde está el agua y dónde está el alcohol. Puedo poner a hervir. Entonces, el alcohol ebullice a 78 grados y el agua a 100. Es decir, cuando llega a 78 se va a evaporar el alcohol, va a entrar en ebullición. Y si mantenemos esa temperatura, todo el alcohol va a ebullir, se va a separar y va a quedar solo el agua. Obviamente, si la temperatura sigue, también se va a ebullir el agua, ¿verdad? Ok. Otro aspecto es la solubilidad. Por ejemplo, el agua y la sal se pueden separar debido a que la sal es muy soluble en el agua, igual que el azúcar, por ejemplo. También la densidad, en el caso del aceite y el agua, que el aceite es mucho más denso que el agua. El magnetismo, la sublimación y otras más. Ahora, esos métodos de separación se clasifican según el estado de agregación de la mezcla en tres tipos diferentes, ¿no? Cuando queremos separar un sólido de un líquido, ese es el primer tipo de separación, sólido de líquido. El segundo, cuando queremos separar líquido de otro líquido. Y el tercero, cuando queremos separar líquido de un gas. Ahora, vamos a dar ejemplos de soluciones que están en eso es la agregación de mezclas, pues. Por ejemplo, una mezcla de un sólido con líquido. Bueno, la sal, cuando echamos al agua, la sal es un sólido y el líquido del agua forma una solución salina. La solución salina es una mezcla de sólido y un líquido, ¿no? Después, mezcla de líquido con líquido, agua y alcohol. El agua es un líquido, el alcohol es otro líquido, es un líquido con otro líquido, agua y alcohol. O agua y aceite también, ¿verdad? Ahora, líquido con gas. Tenemos mucho. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, las gaseosas. Ahí tenemos el gas que es carbono, está atrapado en el líquido. Entonces, la mezcla de un líquido con gas. Para dar un ejemplo sencillo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos separar estas sustancias? Vamos a comenzar. Habíamos dicho que hay tres métodos. Separación de sólidos de líquidos. Eso es lo que vamos a hacer primero. Ahí está. Separación de sólidos con líquidos. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a separar un sólido de un líquido? Hay varios procesos. El primero es la decantación. ¿Qué cosa es decantación?
Ahí tenemos. Se utiliza para separar dos o más líquidos, ¿verdad? Que se reaccionan entre sí, como por ejemplo agua y aceite, o un sólido insoluble en un líquido, como agua y arena. ¿Ok? El aparato es una ampolla o embudo de decantación. Eso tenemos en el laboratorio en el Doral, el embudo de decantación. Y la decantación es el método de separación más sencillo y es el preámbulo. ¿Qué significa esto? Que después se va a ocupar otros métodos. Es un preámbulo para utilizar otros métodos más complejos para una mejor pureza. Por ejemplo, tú separas por decantación y el líquido decantado después se vuelve a utilizar otro método para purificar, ¿verdad? Entonces, para separar dos fases por medio de decantación, se debe dejar la mezcla en reposo hasta que la sustancia densa se sedimente. ¿Qué cosa es sedimentar? Depositarse en el fondo, hacer un precipitado, pues. Cuando se forma el precipitado, en este momento es que vamos a decantar y dejamos caer el líquido por la canilla. ¿Qué significa eso por la canilla? Es decir, a la orilla de las paredes del recipiente, del otro recipiente, dejando arriba solamente uno de los dos fluidos. Esa es la decantación, es separación de un líquido y un sólido, pero como el sólido es más denso, se precipita, es decir, se deposita en el fondo del recipiente. Dentro de lo que es la decantación puede haber una flotación que se ocupa para utilizar, para separar, perdón, un sólido con menos densidad que el líquido en el que está suspendido. Por ejemplo, la mezcla de agua y el corcho. El corcho flota en el agua. Es un sólido, pero debido a que el corcho tiene atrapado aire dentro de su estructura, él no va a flotar, va a quedar encima y por lo tanto, ahí va a haber un proceso de flotación, flotar, ¿verdad? Ok. Después, después vamos con la filtración. La filtración es el método que se usa para separar sólido insoluble de un líquido. ¿Qué cosa es un sólido insoluble? Que no se mezcla íntimamente el sólido con el líquido. Por ejemplo, digamos un sólido insoluble en un líquido. Un ejemplo, pues no podemos dar la arena con el agua, ¿verdad? Ese es un sólido que no se disuelve en el agua, la arena. O por ejemplo, el cloro, ya hablando en términos más químicos, el cloruro de hierro, por ejemplo, en agua, el permanganato de potasio en agua. Entonces, ese sólido posee un estado de subdivisión, ¿verdad? De tal manera que se ocupa un obstáculo que lo obliga a quedar retenido en un medio poroso o el filtro, por lo cual se hace pasar la mezcla. En la filtración es una filtración que se llama residuo a lo que queda en el papel filtro y el filtrado lo que pasa a través del papel. Es decir, es muy común en el laboratorio que ocupamos el papel filtro. Y lo que pasa a través del papel, ¿verdad? Es lo filtrado. Y lo que queda retenido ahí, ¿verdad? Es el residuo. Y este método ahí dice es ampliamente usado en varias actividades humanas, teniendo como ejemplo los filtros de las percoladoras, ¿verdad? Cuando se hace el café, las telas de algodón sintéticas, coladores o cribas caseras y los filtros porosos industriales, cerámica, vidrio, arena, etcétera, carbón. Muchos de ustedes tienen en sus casas, digamos así, para filtrar el agua potable, ¿verdad? Entonces tienen filtros de carbón, filtros de arena, etcétera, etcétera, ¿verdad? De vidrio, ahí lo venden. Ok. Siempre con la separación de sólido y un líquido, tenemos el centrifugado. Fíjate que esa centrifugación después vamos a ver más adelante también del líquido con gas, ¿verdad? Se va a repetir. Pero aquí estamos viendo de sólido con líquido. Entonces, ¿qué consiste ese centrifugado? Bueno, someter a una mezcla a la acción de la fuerza centrífuga. ¿Qué cosa es la fuerza centrífuga? Viene de la palabra centro. Es cuando se hace girar algo a altas velocidades. La centrifugadora que hace es más o menos para que tenga una idea similar al funcionamiento de una lavadora, nada más que la lavadora rota con menor velocidad, ¿no? Producto de ese movimiento de rotación, lo que está, por ejemplo, la ropa en el caso de lavadora, se deposita en las paredes de lavadora y queda en medio un orificio, ¿verdad? Esa es la fuerza centrípeta. Entonces,
En caso de una mezcla, el sólido se va a depositar en el fondo del recipiente y el componente líquido queda como un sobrenadante, es decir, queda arriba y después se decanta, se separa con mucho cuidado como decantación. La centrifugadora es un equipo muy común en laboratorio, por ejemplo, para separar muestras fisiológicas como la sangre, pues, cuando quieren trabajar, sacar el suero del sanguíneo, ¿verdad? De las células, las plaquetas, pues se pone a centrifugar la sangre y lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿verdad? Las células, vamos a depositarlas en el fondo del tubo de ensayo y arriba queda el plasma, el suero, pues, que ese es el líquido sobrenadante. Y el equipo para realizar la centrifugación, obviamente, es la centrifugadora, que es muy empleada sobre todo en la química analítica, en la industria, y también ya habíamos dicho en un laboratorio clínico. Un buen laboratorio clínico debe estar apetrechado con una centrifugadora para como método de separación de sólido con líquido. Después tenemos la lixiviación selectiva o extracción, ¿verdad? Es un método que consiste en extraer, quitar, extraer, sacar por medio de solventes orgánicos aceite esencial de plantas aromáticas medicinales. Eso es muy común, muchachos, en un laboratorio farmacológico. Por ejemplo, cuando queremos sacar los aceites esenciales de las plantas orgánicas, lo ocupamos en solvente orgánico. Por ejemplo, si tú quieres sacar el aceite de alguna planta, ¿verdad? Se le mezcla con aceite de oliva. Ese va a ser el disolvente orgánico que va a permitir al aceite de oliva que la planta saque sus aceites aromáticos o medicinales, ¿verdad? Por eso dice que es muy común en la confección de perfumes, productos de limpieza y en medicamentos. Es de mucha importancia en farmacia, en la fabricación de fármacos, ¿verdad? También se utiliza la extracción de minerales como el cobre, las minas de cobre, pero para nosotros tiene mucha relevancia. Ahí les pongo solo para que sepan. Pero sí el primer párrafo es importante para nosotros. La confección de perfumes, productos de limpieza y medicamentos. Bien, ahora vamos con el segundo. La separación de un líquido de otro líquido. También se puede por decantación. Aquí se refiere a la decantación, ¿verdad? Líquidos dice que no se puede mezclar, y esa presentación ya me había visto, pero allá, recuerden, aquí habíamos visto para como método de separación de sólido líquido. Y aquí vuelve a repetirse, pero con método de separación de qué? De un líquido con otro líquido. Es decir, que la decantación, yo voy a tener, por ejemplo, tenemos agua y aceite, sí, agua y aceite, que son dos líquidos. Yo lo quiero separar, voy a dejar en reposo mucho tiempo ahí hasta que por gravedad se separa el agua del aceite. Y después con mucha calma, como dice aquí, ¿verdad? La presentación, como dice aquí la presentación, con mucha calma aquí en la ampolla o embudo de decantación, yo voy a poner, a separar las fases y la sustancia que está más densa, en este caso del aceite, va a quedar y voy a sacar el agua. Vamos a dejar caer por la canilla, es decir, sobre las paredes del recipiente. Esa es la decantación. Después tenemos la destilación para separar dos líquidos. Es muy común, por ejemplo, en la industria de fabricación de bebidas alcohólicas. El alcohol es destilado, ¿verdad? Cuando se hace de la caña. Dice ahí, se usa para separar dos líquidos miscibles entre sí. ¿Qué significa eso? Dos líquidos que se pueden mezclar. Es decir, la destilación yo no puedo usar para separar agua y aceite. No, ¿por qué? Porque el agua y aceite son dos líquidos no miscibles, que no se mezclan, pues. Aquí dice, tiene que ser dos líquidos miscibles, por ejemplo, agua y alcohol, ahí sí. Ahora, esos dos líquidos deben tener diferentes puntos de ebullición. Y ahí está el clavar el ejemplo que les daba, agua y alcohol etílico, ¿no? Entonces, también puede darse el caso de un sólido no volátil y un líquido, como la mezcla de permanente potasio en agua. Entonces, este proceso, vamos a ver, dice arriba, se basa en diferentes puntos de ebullición. Recuerden algo, el alcohol, su punto de ebullición es 78. Es decir, si tú puedes servir alcohol a los 78 grados, pasa a qué cosa? Pasa
al estado gaseoso. La ebullición es el paso de líquido a gaseoso. ¿Y el agua a los cuántos? El agua a los 100 grados. Si tú tienes agua, poner a hervir, cuando llega al 100 grados, esa agua ebulle, pasa al estado gaseoso, ¿no? Ok. Entonces aquí dice, el proceso de destilación se inicia a aplicar altas temperaturas a la mezcla y el líquido más volátil se evapora primero, quedando el otro puro. Luego, la fase evaporada se recupera mediante condensación al disminuir la temperatura. ¿Qué es condensación? Bueno, es el proceso contrario a la evaporación. Es el paso de vapor a líquido. Por ejemplo, cuando llueve, la lluvia es un fenómeno típico de condensación. Las nubes están en estado gaseoso y el agua cae en forma líquida. En el caso de Nicaragua, ¿no? Porque en los países fríos el agua, la lluvia cae en forma de nieve, ¿no? Es sólido. Pero hay también una condensación. Lo que pasa es que debido a altas temperaturas del ambiente, a las bajas, perdón, las bajas temperaturas del ambiente, el agua se congela y cae como nieve o granizo. Pero la condensación es lo contrario, por lo tanto, ¿verdad? Ok. Ahora, según el tipo de mezcla que se debe separar, hay dos tipos de destilación. La simple, en que separan dos líquidos, y la fraccionada, que separa un sólido de un líquido. El ejemplo clásico de la destilación fraccionada es el petróleo. El petróleo se destila para sacar de él la gasolina, el diésel, aceites lubricantes, etcétera. Es decir, el petróleo bruto pasa por un proceso que se llama destilación fraccionada. ¿Qué cosa es fraccionada? En partes, en fracciones, ¿no? Mientras que si los líquidos son muy miscibles como agua y alcohol, la destilación no va a ser fraccionada, sino que es simple, ¿verdad? Ok. Y ahí nos dice la presentación. En la segunda, que es la destilación fraccionada, la separación de los componentes es mejor, pero también va a depender de cuán alta sea el punto de ebullición de las fases. Esos métodos, ahí dice, ¿ves? Lo había dicho al inicio, son ampliamente utilizados en la industria licorera, la industria petrolera y el tratamiento de aguas en los laboratorios. Por ejemplo, vamos a hablar del agua destilada. En el laboratorio mucho trabajamos con agua destilada. Esa agua destilada se ocupa para utilizar, por ejemplo, para inyectar el agua destilada. Es un agua que se pone a hervir hasta sacar todos los componentes metálicos, trazas que están ahí. También se ocupa a lo largo del tiempo para fabricar medicamentos efervescentes como la vitamina C. Muy bien. Continuando con la separación del líquido de otro líquido, tenemos la cromatografía. Cromatografía. La cromatografía es algo más moderno, ¿verdad? Entonces, son métodos de separación muy útiles en la industria, como por ejemplo la investigación. Se utiliza para separar y identificar mezclas complejas que no se pueden separar por otros métodos. ¿Se fijan? Que no se pueden separar por otros métodos. Ok, entonces, en este caso, la cromatografía va a ser una de las formas de separar mezclas más complejas. Es para una mezcla que no se puede separar por un método sencillo. Y existen varios métodos cromatográficos. Hay la cromatografía de papel, de capa delgada. En alguna literatura también vas a encontrar cromatografía de capa fina, es lo mismo. Delgada, fina son sinónimos. De columna, de gas, cromatografía de gases. Todos ocupan el mismo principio, todos los tipos de cromatografía, que es la propiedad de capilaridad, por lo cual una sustancia se desplaza a través de un medio determinado. A ver, los capilares, ese instrumento hay en laboratorio, es como por ejemplo los vasos sanguíneos. Hablamos de en biología, cuerpo humano. Nosotros tenemos los vasos sanguíneos, arterias, venas, ¿verdad? Y capilares. Los capilares son los vasos más pequeños donde fluye la sangre. Entonces, algunos líquidos y algunos gases tienen esa propiedad de desplazarse por los capilares, ¿no?
Entonces, ese medio se conoce como la fase estacionaria y tenemos la fase móvil. Aquí nos da un ejemplo. Escuchen bien ese ejemplo. Si un refresco cae sobre una servilleta de papel, ¿qué pasa? Él se desparrama, como se dice popularmente, ocupa toda la superficie de la servilleta, no queda estático en un punto, ¿me entiendes? Entonces, este caso, la servilleta es la fase, ¿qué cosa? Estacionaria y el refresco, la fase móvil. Así funciona la cromatografía. Ahora, para que la fase móvil se desplace por la fase estacionaria, debe haber compatibilidad, debe haber atracción entre ellas, ¿no? Y esa intensidad de atracción varía de sustancias a otras. Entonces, por eso el desplazamiento se realiza a diferentes velocidades. Por ejemplo, si tú chorreas un fresco, se va a desplazar más rápido la servilleta que, por ejemplo, si tú chorreas aceite. La velocidad de desplazamiento del aceite va a ser más lenta por lo que es más denso. Recuerden la densidad, ¿verdad? Esos son ejemplos. Ahora, eso aprovecha esas diferencias de solubilidad para separar las mezclas. El componente más soluble se desplaza más rápido por la fase estacionaria y los otros quedan rezagados. Y depende del material que se ocupe en la fase estacionaria, puede obtener una coloración permitiendo diferenciar con mayor facilidad. Es más, el término cromatografía viene del griego cromo, color. Entonces, los cromatógrafos, como existen, es verdad, dar diferentes colores a las escenas separadas. Y ya habíamos dicho este último punto, que dentro de la cromatografía podemos encontrar la cromatografía en columna, cromatografía de papel, en capa fina, entre otros. Muy bien. Siempre hablando de la separación de un líquido de otro líquido, tenemos la evaporación. ¿En qué consiste? Bueno, separar un sólido que está disuelto en un líquido. Ahora, aquí, ojo, el sólido disuelto en el líquido, ahí da un ejemplo, la salmuera. Nosotros en farmacia la conocemos como la solución salina, que es el agua con cloruro de sodio. Ajá, tú quieres sacar de él la sal. ¿Qué debes de hacer? Pues vas a aplicar un aumento de la temperatura. Y esa temperatura se va a evaporar el agua hasta que queda solo la sal, ¿no? Y esta sal va a quedar al fondo del recipiente, ¿verdad? Entonces, ese caso se ocupa en el mar a poner la sal del mar, nada más que eso ocupa la temperatura natural del sol, ¿verdad? Ok. Y después esa sal se seca, ¿verdad? Del agua del mar mediante la evaporación. Otro método, la cristalización. Viene la palabra cristal. Todo el mundo debe saber que es un cristal. Es un método físico, pero el cual, a partir de un gas, por ejemplo, un perfume, una loción, los iones, átomos o moléculas, esas son las partículas que componen la mezcla, ¿verdad? Iones, átomos o moléculas, establecen enlaces hasta formar una red cristalina, que es la unidad base de un cristal. Todos los cristales tienen una red base, que es la red cristalina. Y esta cristalización se emplea muy frecuentemente en química para purificar una sustancia que se encuentra en el estado gaseoso. Y finalmente, tenemos la separación líquido-gas. Bueno, ejemplo de un líquido-gas, las gaseosas, la vida carbonatadas. Ahí tenemos el dióxido de carbono atrapado, ¿verdad? O también la champán, pues esos son gases disueltos en un líquido. Entonces, ¿cómo lo podemos separar? Se logra combinando apropiadamente los siguientes factores. El primero, por gravedad. Por gravedad. Si el flujo es vertical, las partículas del líquido que separan caen al contraflujo del gas por la fuerza de gravedad y se aceleran hasta que la de arrastre se iguala a la gravitacional. Y después estas partículas continúan cayendo a una velocidad constante, llamada velocidad de asentamiento o terminal, que para una gota de líquido de cierto diámetro indica la velocidad máxima que debe tener el gas para que separen las partículas de este diámetro o mayor. Es decir, en otras palabras,
Estamos hablando de la fuerza de gravedad. Recuerden, la gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae todo lo que está contenido en ella, que tiene un valor ya determinado, que es 9,8 metros segundo al cuadrado. Es decir, un segundo al cuadrado se desplaza 9,8 metros. Ese es el valor de un valor universal de la fuerza de gravedad. Ese es un método. El segundo, la separación por la fuerza centrífuga. Ya habíamos hablado de la centrífuga cuando hablamos de la separación en la centrifugadora. Esa fuerza centrífuga inducida a las partículas de líquido suspendido en una corriente de gas puede ser varias veces mayor que la fuerza de gravedad que actúa sobre la misma. Y este principio mecánico se emplea tanto en la sección primaria de un separador como en algunos tipos de extractor de niebla. Recuerden, la centrifugadora ocupa la aceleración centrípeta, viene de la palabra centro. ¿Qué significa esto? Se pone a girar, ¿verdad? La mezcla a separar, de tal modo que se separan los componentes por la aplicación de una fuerza muy grande como la fuerza centrípeta. Y finalmente, la separación por shock, que es el mecanismo más utilizado en la eliminación de las pequeñas partículas de líquido suspendidos en una corriente. Porque cuando chocan, construcciones quedan adheridas a las mismas. Muy bien.